Hola, ¿qué tal? Nos recuperamos de estos programas, nos recuperamos el ritmo de semanal, de programación, de historias de cine. Ya conocen el programa, ya saben que esto es una tertulia entre amigos, entre colegas, una reflexión sobre distintos asuntos que han aparecido en el cine y que tienen que ver con la historia. Y a partir de ahí, por lo que Dios quiera. Y entonces, pues nos hemos juntado hoy tres, hoy estamos en la versión reducida del equipo. Esperemos que pronto recuperemos a nuestro cuarto componente, Juan Ramón Carbó, doctor en Historia Antigua, profesor de la universidad. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Bien? Bien. Ya nos contarás alguna de tus experiencias por ahí, por esos congresos en los que has estado. Y José María Sesé, también doctor, pero en este caso en Historia Contemporánea. ¿Es moderna o contemporánea? Moderna. Tú eres de mi época, de cuando era moderna y contemporánea, sí, ¿no? Sí, y todo sí. eso. También profesor de la universidad y conocido perfectamente por todos ustedes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues se nos había ocurrido que un tema muy cinematográfico y a la vez de gran envergadura histórica es el colonialismo. Y además no solamente se restringe, porque a lo mejor la primera impresión es ingleses en África o ingleses en la India, pero ni mucho menos se restringe a ese campo, sino que tiene todo el corolario de la descolonización, de las huellas actuales y de otros colonialismos que también ha habido con muchísimo interés y que también tienen reflejo en el cine. Y la verdad es que podríamos empezar por donde queramos. Vamos a empezar un poquito por el tópico. Las grandes películas de exploradores en África, esas grandes figuras, Richard Burton, que no es el actor, por si acaso a alguien se le ha ido un poquito el nombre, Livingstone, Mungo Park, Stanley, etcétera, etcétera, han sido llevados al cine. Y yo sugeriría una película, para empezar, que a mí me parece muy buena película, muy interesante en muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista de lo que era esa Inglaterra descubriendo África y ese ir y venir de exploradores de Inglaterra a África y volver las polémicas científicas que había, que es las montañas de la Luna. La famosa expedición de Barton y Speke para intentar localizar las fuentes del río Nilo. ¿Qué os parece esa película? Yo tengo mi opinión, pero me gustaría oíros a vosotros primero. Pues es una película que a mí me parece intermedia. Tengo una valoración intermedia, porque por un lado es volver al tema y muy bien, rodándolo francamente bien en espacios naturales. Y luego ya la relación entre ambos, entre Richard Burton y Spike, que fue bastante controvertida durante mucho tiempo y además cada uno se pisó a sí mismo, o sea, pisaron al otro. En un momento dado la expedición se divide. La película yo creo que queda un tanto rara y me parece que está hecha en esos años del revisionismo y de alguna manera revisan demasiado los dos personajes. El personaje de Richard Burton ha aparecido más en el cine que el de Spike, pero no acaba de ser la película que yo cuando fui a verla esperaba. O sea, que decía, bueno, esta va a ser un peliculón. Aunque fuera inventado, como el caso de una película impresionante que es El hombre que pudo reinar, ¿no? De Huston, que aunque no es verdad, está basada en una novela de Rudyard Kipling, pues en la India pues tenía esa gran característica de ser un peliculón a nivel de guión. En este caso no, el guión no me acaba de convencer, no me gusta excesivamente. A mí me gustó muchísimo una escena de la película, que es el momento en el que Burton y Livingstone se van a enfrentar a la Royal Society de Geografía. Esa sí es, sí señor, esa está muy bien. Esa escena en la que... Y para saber lo que era en casa, más que lo que ocurre allí, cómo era en casa el tema de las reales sociedades. Pero recuerdas que hay una anécdota muy simpática, que es el momento en el que van a rendir cuentas de su debate, de que... Porque claro, Burton llega a unas conclusiones, Livingstone llega a otras, a la larga ninguno de los dos tenía razón, es Speke el que había averiguado la trayectoria real. Y acordaos que en un momento piden estar solos antes de salir allí a debatir y el enfrentamiento no es verbal, es a ver quién tiene más cicatrices. Uno se levanta el brazo, mira, esto un león en Tanzania, y el otro le contesta enseñando el lomo, esto una hiena no sé dónde. Ese prurito de explorador que está mucho más interesado por su vivencia, por sus heridas de guerra, por decirlo de alguna manera, que también estaban interesados, por supuesto, por el aval científico, pero a la hora de la verdad es a ver quién tiene más heridas de guerra ahí en África.
donde hemos estado. Lo cual lo que nos está mostrando es que es un cine, por una parte, que contiene historia, pero por otra parte es un cine que es un género de aventuras, en la mayor parte de los casos. Claro. Bueno, en otra de las grandes expediciones, la de Stanley, se ve perfectamente en la película de Spencer Tracy, ¿no? La del 39, sí. Sí, es una aventura, salvo el doctor Livingstone, supongo, ¿no? I suppose. Yes, sir. Que no sé si sabes si se pronunció de verdad, ¿no? Esa famosa frase cuando se encuentra con el que iba a buscar, ¿no? Como todos estos mitos, efectivamente, pero luego hay más películas que tratan también sobre el descubrimiento, en este caso son viajes de exploración, ¿no? Más que colonialismo puro y duro, incluso ya entrando en el terreno de la ficción literaria, como la novela de Julio Verne, las famosas 5 semanas en globo. Sí. Se llevó al cine también y es ese cruce de todo el continente, pero partiendo precisamente de Zanzíbar y esa África Oriental y Kenia, tal, dominado por los ingleses en esos momentos. Yo lo que sí quería decir es que con respecto al colonialismo inglés, que si bien en los descubrimientos no anda tan histórico, sí que creo que anda muy bien a nivel de cine histórico de lo que realmente pasó, a nivel de las películas, al menos de las que se desarrollan en África. Por ejemplo, no hay nada mejor hecho, yo creo, para el cine que esos 2 días, 22-23 de enero de 1878, con 2 películas, Zulú y Amanecer Zulú. Efectivamente. En la batalla de Sangwana, y que se hizo después, es la segunda película que se hace en los años 70, creo que el 76. Pero es en el 79. 79, esa es la de Amanecer Zulú. Amanecer Zulú. Cronológicamente es la primera. Es la primera. La batalla de Lo que ocurrió el 22 No, de pero enero. que, por si acaso alguien se ha perdido, cronológicamente el hecho histórico sucede antes. Primero La es película el de Amanecer Zulú y la película Entonces, la posterior. gran derrota inglesa de todos los zulúes Es espectacular. espectacular y además muy bien hecha. Y justo después, el 23, se produce el ataque a Rorke's Drift, ¿no? Efectivamente. Que es la gran película Zulú, que fue anterior, que fue en el 66, me parece. Michael Caine. Michael Caine. Que está debutando en ese momento en el Sí, cine. efectivamente. muy Baker, jovencito. haciendo los dos de los 2 tenientes. Aquí fue un ¿Es posible desastre. que estuviera Cliff Robertson? Pues no lo recuerdo, la verdad, pero es posible. Desde No, luego- era en Batalla en los Mares del Sur. Sí, algo así. no. Entonces, en esta segunda es un sitio totalmente cerrado, en un famoso misión, en la cual, una misión sueca además, que tenía un pastor sueco, en la que se defienden pues 150 ingleses contra todos los que vienen de la batalla. Bueno, no todos, sino una buena parte de los que vienen de la batalla. Y ahí sí que consiguen salvarse y ganar la batalla. Que por cierto es la batalla que No más ganar la batalla, cruces- sobrevivir. Sobrevivir, sí, bueno, que se vayan. No que se vayan ganan sin la matar. batalla, sobreviven. Sin que les maten, vamos. Claro. Bueno, matan unos cuantos. Y entonces es la mayor entrega de Cruces Victoria de toda la historia de Inglaterra. Creo que son 11. Entonces, los 2 tenientes, varios cabos, hasta el cirujano, varios soldados. Entonces, esa sucesión de lo que es el problema Zulú, contado perfectamente, perfectamente. Lo mal que desarrolla la batalla en Sangwana y lo bien que se aguantan los 2 tenientes ahí y entendiendo el problema Zulú de tal manera que algo similar ocurre en el Sudán. Porque ahí tenemos una película como la de Gordon, que se llamó Khartoum. Khartoum. El chino Gordon. Sí, que es el mismísimo Charlton Heston, ¿no? Y que incluso está muy bien hecho todo el asunto de la historia de cómo se defiende Khartoum durante... Bueno, Khartoum, la película es con K, pero es KH, se pronuncia Khartoum, ¿no? Y la represalia posterior, digamos, aunque es muy posterior, porque eso es del 85 y la batalla es del 98, Omdurman, ¿no? Efectivamente. Que aparecen las 4 plumas. Aparece en El joven Winston, película que une un poco todo porque luego recoge también Sudáfrica. lo de los Boers. Claro, porque son 3 efectivamente. problemas distintos. Zulúes, Sudán y vuelta a Sudáfrica contra los Boers, contra los holandeses, los africanos. Y creo que es difícil encontrar un cúmulo de las 5 películas que cita. Bueno, las 4 plumas tiene varias versiones. Sí. La del 39, Zoltan Esa era Zoltan Korda, Korda. la del 70 y pico, que también es de Zoltan Korda y Terence Young, y una muy reciente del 2002. La de Jeff Sí, del Ledger, la del muchacho actor que que murió murió hace hace poco. poco. Bueno, el caso es que tiene también una incluso en época muda. Pero eso creo que es de lo mejorcito que se ha contado en historia y cine, porque las películas son buenas,
se ve muy bien cómo era el ejército, se ve muy bien cómo eran los zulúes, se ve muy bien cómo era el Mahdi este. Además, esas cosas las cuidan mucho los cineastas ingleses, toda la ambientación. Y todo. Yo creo que hasta, bueno, desde el Salakot hasta los uniformes rojos, azules o grises o de color, muy bien todo. Incluso un actor como Laurence Olivier haciendo del Moro. Es curioso que el Mahdi, sí. Los dos grandes actores de la escena londinense, Alec Guinness haciendo de Moro en Lawrence de Arabia y Laurence Olivier haciendo de Moro en Jartum. Con lo cual creo que esas sí que son más, así como veíamos que las montañas de la luna o la expedición, por esas son más norteamericanas, la de Spencer Tracy. Estas sí que son, quizá por ser británicas todas, ¿no? Es un tema claro de la historia británica, el pico del colonialismo. Centrado además en un terreno que ellos dominan muy bien y que además son películas que están bien contadas, en el sentido de que algunos aspectos no son tan fáciles de entender. Por ejemplo, toda la historia del Mahdi no es tan fácil pero de sí entender, que lo cuenta bien. Pero lo cuentan bien, o sea, terminas por hacerte con Pero al final lo que tienes que hacer es quizá ver varias para poder enterarte bien. Sí, no, pero me refiero realmente tanto... el Mahdi muere, no sé si es al año siguiente, unos meses después de que Gordon en el 85. Unos meses después. Y entonces, ¿qué pasa con todo ese movimiento mahdista ahí de Sudán desde el 85 hasta el 96, 97, ¿no? Yo creo que el 97 y el 98 son Durman. Efectivamente. Sí, Durman. Sí. Con lo cual acaba la guerra en 1899, realmente. Sí. Con que es cuando exactamente, Lord Kitchener, Don Durman. Que era el que luego en la Primera Guerra Mundial señalaba en el que se va a basar luego el cartel de los americanos del tío Sam diciendo... El tío Sam copia al Kitchener llamando a los ingleses. Efectivamente, llamando al alistamiento. Pues, no, pero yo me refería más bien no a que sean tratados de historia, pero sí que tienen un hilo narrativo suficiente y suficientemente bien explicado como para que no te descuelgues. Mira, por ejemplo, yo no creo que sea el caso de Zulú. En Zulú estás despistado. Estás un poco más despistado porque no comprendes, no explican muy bien qué es la rebelión. Sí, se hablan que hay unos Zulús, pero no lo llegan a explicar muy bien. Sin embargo, Amanecer Zulú, de hecho, se hizo para explicar bien el motivo y se hace 100 años después. Es el centenario de ese momento de la batalla de Izanguana, con lo cual lo que hace toda la primera parte de la película es la explicación del motivo entre el gobernador, que me parece que es Bart Lancaster, y el general al que va a mandar allí a combatir contra ellos es Peter O'Toole, que falleció también hace unos meses, ¿verdad? Además emplean a los mejores actores británicos, está Stanley Baker, Michael Caine en la de Zulú. Bueno, y los grandes secundarios ingleses que aparecen en un montón de películas, que a lo mejor el nombre no lo recordamos porque aparecen siempre. Como Trevor Howard. Bueno, ese ya es más primario, sí. A lo que iba, quizá Zulú es porque es más tipo... lucha, casi se parece a Ford en La Diligencia o en Patrulla Perdida. Es un grupo de gente rodeada por y lógicamente lo que interesa, estamos a nivel de tenientes, ¿no? Y hay otros a nivel de generales. Entonces lo que interesa es la vida de los dos tenientes, la vida de los pobres soldados que están allí, del cirujano, del pastor, del misionero y de un comandante de intendencia que había, un capitán de intendencia que no aparece en la película o aparece poco o no lo creo, no sé, pero fue una de las Cruces Victoria. Pero luego aparece muy bien reflejado en las dos películas que aparecen los Boers, que aparecen con su típico uniforme azul y está casi preludiando lo que va a ser después en el 1900 también, ¿verdad? 899, 1900, la guerra de los Lo que no ha salido, me parece, en cine, no sé si tenéis alguna referencia, Colenso, la gran batalla contra los Boers. Salen más bien las escaramuzas, las batallitas. En el joven Winston sale incluso un campo de concentración de esos pequeños. Pero un poco más. Colenso, así como gran batalla, no. Lo que pasa es que es difícil el hacer ver que la guerra de los Boers tiene que ver con el mapa colonial, porque es un asunto muy peculiar, ¿no? Lo que ocurre allí. Entonces, claro, si te tienes que empezar a contar toda la historia del Gran Trek, cuando abandonan la costa y se van hacia el interior, se hace un poco complicado. Pero sí que hay algún ramalazo muy interesante en una película que a mí me ha costado muchísimo encontrar en español. De hecho, no la he encontrado en inglés, que es Consejo de Guerra. Ah, efectivamente. Me pareció un peliculón. Porque además el personaje, estos tres australianos, no sé si eran australianos o neozelandeses, que van a combatir allí por el imperio contra los Boers, reflejando todas las tácticas sucias, y que acaban siendo sometidos a ese Consejo de Guerra porque eran más brutos todavía que los Boers. Resulta que el personaje principal es una especie de poeta, un poco al estilo Gabriele D'Annunzio, un visionario del imperio, y me pareció una película interesantísima,
y muy bien. Sí, además es una guerra curiosa porque además, ahora que estamos en el aniversario de la Primera Guerra Mundial, algunas cosas de la Primera Guerra Mundial casi empiezan ahí, porque ¿Sí? el Kaiser, por ejemplo, felicita a los Boers por ganar en un momento dado, cuando iban ganando, y esto en Inglaterra se sentó fatal, en ese momento en que Alemania e Inglaterra estaban un poco, bueno, los que somos anglosajones, arios, en fin, tal, ¿no? Que se preveía más un enfrentamiento Inglaterra-Francia. Sí, Inglaterra-Francia y Alemania como aliado. Efectivamente. Y de hecho, el Kaiser, que era sobrino de la reina Victoria, le suena fatal, le dicen a la reina Victoria. Le acababan de hacer jefe de los húsares o de algo, y le quitaron inmediatamente y todo, porque era inadmisible que fuera con los bocos. Pero es interesantísimo esto que planteas, porque ahora ya dejamos simplemente las iniciativas de colonialismo de cada una de las naciones para encontrarnos con el conflicto que tienen esas naciones en Europa trasplantado a África, con los intentos colonialistas de distintas industrias cuando chocan. Claro. Los intereses de uno con los de otro. Y me estaba acordando antes que mencionabas a Lord Kirchner, al final de la campaña de reconquista del Sudán, inmediatamente Gran Bretaña le insta a que siga hacia el sur, Claro. para marcar bien los límites de Sudán, porque había una expedición francesa que venía desde el Senegal, La de Marchand. que intentaba capitán cortar, Marchand. y entonces tiene lugar el famoso incidente Fachoda. de Fachoda, De Fachoda, efectivamente, que es donde Fachoda. se encuentran Que es allí. realmente, yo no sé si lo relata alguna película, pero es lo que cambió realmente todo el tema Es que es el famoso fantástico. incidente Sí. de Fachoda. Pero es que efectivamente los ingleses querían ir desde Egipto hasta Sudáfrica, Claro, tenerlo la todo famosa junto. línea Canal El de Cairo, Ross. el Cabo. Sí, y los franceses al revés. Efectivamente. Que no lo pudieron hacer porque se Bueno, al metieron los revés, alemanes en la frioleta en alemana. cruz, digamos. Y por eso hay escenario de bélico de la Primera Guerra Mundial en África. Exactamente, claro. Que por cierto, no lo citamos en el el episodio programa de la Primera correspondiente. Guerra Mundial. Sí citamos, creo que la Reina de África y alguno más Sí. del... Memorias de África. Sí, pero en el lado, digamos, del este, hay una película de Jean-Jacques Annaud que se tradujo, que es su primera película, el famoso autor del Oso y, y de En busca del fuego, que se llamó al principio, fíjate que título más curioso, Blancos y Negros en color. Y que ahora el DVD lo han sacado como Victoria en no sé cuántos, un nombre en fin, que es sobre el intento de los franceses de intentar levantar a los pueblos Se que ellos referirán tenían y solamente utilizarlos para la segunda al para la mayor Primera Guerra Mahatma Mundial. Gil. Y cómo intentan en Camerún, que era alemán, bueno, franceses y alemanes, ¿no? Y interesantísimo por el título, porque ganó la mejor película extranjera en Hollywood, el Oscar, la mejor película el año 77 creo que es, y sin embargo no me olvidé de citarla en la Primera Guerra Mundial, y que tiene que ver con todo esto. Que claro, eso franceses en África hemos tenido menos, quizá las de la Legión Francesa. Claro. Bueno, sí señor, la gran película, Boyes. Boyes. Para mí la gran película de aventuras de la niñez. Oh, Gary Cooper en Claro, Boyes. porque es que era la única manera de darle un tono romántico a algo tan duro como conquistar un territorio, someterlo y explotarlo. Que luego parece ser que resulta que los más canallas de todos han sido los belgas. Sí, Parece ser que está el saliendo Congo, ahora. sí, ahora está haciendo más que los belgas, Leopoldo. El mismo, Efectivamente. ¿no? El rey, ¿no? Pero claro, Que si era- tú tienes esa idea que yo no termino de compartir un poco el tono, pues esa mala conciencia europea de lo que hemos hecho con África, que desde luego se hicieron muchos desmanes, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es otro asunto. Bueno, se hizo la película del hecho directo de la novela de Joseph Conrad, de la de... Sí, el Corazón de las Tinieblas. Corazón de las Tinieblas, en la sí, que está sí. basada Apocalipsis Sí, Now, ya sí, también, ¿no? sí, En su día sí, también sí. hay una película. Pero, también. pero es más fácil, aparte del orgullo de haber sido un imperio y de transmitir ese orgullo, es más fácil si le das un tono romántico, de aventuras, lógicamente. pero y es- aparte se mezcla un poco el aventurero perdedor, con eso la Legión Francesa, que era refugio de vaya usted a saber quién. Es impresionante El esa famoso película. Boyes, sí, hombre. Pues todas las hay novelas- más de una versión. Sí, también. hay varias. Bueno, y de hay hasta una varias. miniserie ahí. Pero de Christopher Nguyen se han llevado las tres. Bo Guest, luego Bo Ideal y Bo Sabrá. Las tres. Lo que pasa es que Boyes ha tenido mucho más éxito. Y sobre todo es que la película clásica es impresionante. La de William Wellman, con el mismísimo Gary Cooper haciendo el papel de Bo. Sí. Esa es muy grande, esa Es que esa es inseparable. Es que esa es... Son de esas que ves de niño y Sí. se te quedan a ella. Porque luego hay otras películas de la Legión Francesa. Recuerdo una de Bob Lancaster, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, y una incluso de Van Damme. El Soldado de Sí. Fortuna. El Soldado de Sí, Fortuna. Es muy mala. Y sobre la Legión Qué Española. raro. Sobre la Legión Española hay una película francesa del año 35 que se llama La Bandera, de Duvivier, que es lo mismo, o sea, el típico tío asesino francés, bueno, no asesino, sino que tenía unos problemas, y se enrola, ¿sabes dónde? Se enrola en la Legión en Barcelona.
Antes de la República, el año 35, se enrola en Barcelona, se va a la Legión y está allí, durante un tiempo luchando contra los marroquíes, el RIF y todo eso. Claro. O sea, mucho antes de A mí la Legión, ¿no? De Juan de Orduña. Pero es la épica esa, ¿no? Dice, el colonialismo es aventura, es honor, es lucha, es mantener una especie de ideal que camufla muchas miserias y contradicciones que hay por debajo. La verdad es que son apasionantes como aventuras, estas películas son buenísimas. Las Cuatro Plumas está muy bien, como película de aventura. Buenísima, buena la novela también. Bueno, todas las versiones que han hecho ya dan pie a pero pensar que es una gran historia, exactamente. Las tres me gustaron, además son un poco distintos. Bueno, la segunda emplea, como es de Soltán Corda también, emplea incluso algunas escenas de la primera, que tiene mucha gracia. Hay un momento que están todos formados, que es un fotograma de la primera para no gastar ya en tanto individuo. Y muchas de estas películas están hechas en los estudios Pinewood, estos estudios Pinewood, ¿no? Que están en Londres y en donde se han hecho películas coloniales espectaculares. Yo recuerdo la escena en la que se hace pasar por el mudo, con lo de la lengua, ¿verdad? Todo aquello. A mí me marcó desde niño. Yo siempre lo relacionaba además con la historia de Miguel Strogoff, cuando le ciegan también. Y esta idea, ¿no? De los ingleses del destino manifiesto de que hay que colonizar el mundo porque la misión, somos los mejores. Hay como los versos famosos de Rudyard Kipling, ¿no? Hay una frase, carga, acepta la carga del hombre blanco, ¿no? Hay una frase de Lord Curzon escrito, que se me quedó grabado cuando daba historia, o sea, cuando estudiaba, que era, a ver si la sé repetir, que es: después de la providencia, Gran Bretaña es el mayor hecho bienhechor del mundo, ¿no? Es después de la providencia divina el mayor hecho bienhechor del mundo. Bueno, junto a esto me encanta una frase de El hombre que pudo reinar, que Michael Caine, que es un peliculón. Sean Connery, ahora vamos con la India, ¿no? Sean Connery le dice a Michael Caine, dice, piensan que somos dioses, y le dice Michael Caine, somos británicos, que es más o menos lo mismo. Pues creo que eso define mucho que no sabemos qué pensaría ahora mismo Sean Connery de eso. Bueno, británico, es británico. Británico. En rigor es británico. En cambio, por contra, me encanta, en contra de esta frase, otra de Vinieron las lluvias, que dice Myrna Loy en un momento dado, dice, estoy cansada de ser británica, de disimular que no tengo miedo. Pues conjuntando ambas ha sido un poco lo que han hecho los ingleses por la vida, ¿no? Ir por ahí, sobre todo en el siglo XIX son los... Y fíjate que esa conciencia se refleja, yo creo que magníficamente, hasta en Mary Poppins. Sí. Porque ahí, no sé si os acordáis cuando casi al final, en el banco, cuando están intentando convencer al niño que suelte los 2 peniques, el discurso que le sueltan, cantado por supuesto, es el discurso de las glorias del Imperio Británico. Así es. Tenemos té en la India, tenemos algodón en Egipto, locomotoras, de todo. Que Mary Poppins es una película que el trasfondo histórico está muy cuidado. No, y luego todo lo que ha supuesto el imperio para los británicos, incluso que fueran a estudiar a Oxford y Cambridge, o a Eton, los grandes de otros sitios, y que se volvieran, todo eso es impresionante. Bueno, incluso las novelas de Agatha Christie, creo que lo comentamos en plan de broma, que en todas sale un coronel que ha estado en la India, ¿no? Efectivamente. En estas residencias antiguas. Y hablando de locomotoras, tienes también una película, no sé si recuerdo ahora si es del año 98, 97, que es la de los demonios de la noche, la de los leones, que cuenta la construcción del ferrocarril en Kenia. Que además parece ser que es un hecho histórico, ¿no? Sí, los 2 leones existieron, esos leones asesinos que se iban comiendo. Sobre Bélgica hay una de trenes que es el último tren de Katanga. También. Sobre Bélgica. Y alguna, historias de una monja que tiene que ver con Audrey Hepburn en el Congo belga, aunque más de colonialismo es atención de enfermos. Y luego la que mencionábamos antes de entrar de Marruecos con la de... El viento y el león. El viento y el león. Bueno, esto nos lleva al tema del imperialismo norteamericano. El viento y el león, recordadme la que es una película en la que un Sean Connery y jefe árabe, del norte de un jeque, que es Sean Connery, rapta a una norteamericana. Sí, ya. Que es Candice Bergen. Y a su hijo. Y entonces Teddy Roosevelt, aparece mucho en la película. Digo esto porque Theodore Roosevelt, que es la cuarta cara por los telespectadores del Monte Rushmore, junto a Washington, Jefferson y Lincoln, yo creo que es el que menos se lo merece y además bastante controvertido porque era un imperialista de muchísimo cuidado. Se hizo famoso como militar en la guerra de Cuba, tomando una de las colinas con los Rough Riders. Y entonces es uno de los grandes que intenta continuamente y se mete en unos berenjenales internacionales notables. Y le dieron el Premio Nobel de la Paz. Sí, como siempre, a veces, bueno, no siempre,
se le da presidente, se usa un poco... Y es el del famoso Teddy, el del osito, ¿no? Efectivamente, sí, pues ahí sale continuamente en la... Y hay otra que es el León del Desierto. Esa es la que me he despistado. La de Esa Libia. me pareció magnífica. Esa es esa Anthony película. Quinn haciendo de un jeque también, la resistencia de los beduinos Contra los libios italianos. contra los italianos que mandan a Graziani, el general Graziani, sale Mussolini. Que hace Oliver Reed. Hace el papel de... haciendo Que general por cierto, Graziani. esto nos conecta con una película que es mucho más actual, pero que me parece una de las mejores películas sobre colonialismo que hay, que es La batalla de Argel. Sí, de descolonización. Sí, realmente, de ya, descolonización, porque aunque es pasada la Segunda Guerra Mundial, bueno, de hecho en Francia no la quisieron. Es de Pontecorvo. Bueno, Sí, nos sí, hemos Giro. saltado aquí un tramo de años Sí, muy no, grande, porque es podríamos que mencionar entre por- medias hasta Casablanca. Sí, Casablanca efectivamente. también. Casablanca en Marruecos, Sí, tenemos ahí la presencia francesa. en Bueno, lo Marruecos. decía sobre todo por África, ¿no? Igual ahora nos vamos a la India, pero por África, como Sí, esto... por cerrar el Sí, círculo. no, como no tenemos ningún orden, ¿no? Ni hacemos ningún guión, ni nada. Pero sí que me parece interesante porque esa película fue prohibida incluso en España, Sí. en Francia, porque muestra las torturas que hacían los franceses con los argelinos. Está hecha por un director italiano, Pontecorvo, un tío, aunque emplea muchos actores franceses y argelinos, y tiene momentos muy, muy buenos. esa Yo me película, acuerdo de narrativamente haberla muy visto buena. de niño en La Clave, de José Luis Balbín. La famosa Clave. Y me impactó ya de pequeño. Y Una película muy dura. Muy dura, muy Muy dura. dura. Esa, digamos que Bueno, era- me dejaron verla, ¿verdad? esa es la cara sucia del colonialismo, ¿no? La otra era un poco la cara, no amable, pero por lo menos heroica, con una cierta épica. Porque es verdad que de alguna manera sí que ese trasfondo estaba. Es decir, tenemos una misión histórica, que es civilizar a esta pobre gente. Y a mí me da la sensación de que mucho soldado raso que iba allí a África se debería quedar un poco sorprendido y decir, bueno, ¿y estos negros por qué no se dejan civilizar? Con lo bueno que es lo que le estamos trayendo. Porque claro, a lo mejor un general va con la segunda a decir, y yo aquí me quedo, me hago gobernador, tengo mis esclavos, tengo mis haciendas o tengo mi beneficio. Pero yo estoy seguro... Lo mismo que hacían los pretores y los cónsules Sí, romanos cuando les efectivamente, enviaban de gobernador a las efectivamente, provincias. pero más de uno se debería quedar a cuadro y decir, pero si lo que traemos es bueno, Sí, ¿por qué no lo aceptáis? Lo Cosa mismo. distinta sería en la India, sí. que si queréis... Vamos a la Vamos India, a sí. la India. Asia, en que es general. el otro La gran- India es el centro quizá de las No, películas. porque Es el otro Sí. gran escenario El otro gran cinematográfico, escenario. sin duda. Además, la India sí que es difícil de seguir el tema histórico porque es un caos. Efectivamente. De hecho, el mismo Nehru, el primer presidente de la India Libre, tuvo que reconocer que la India es un invento inglés. Porque antes de la llegada de los ingleses aquello era una cantidad de marajás, y cantidad de estados y de castas y Y todo. de religiones Y de religiones. distintas. Bueno, de hecho, la parte musulmana más potente ha sido lo que ha quedado en Pakistán y en la- Sí, pero luego está el hinduismo, Bangladesh. pero también están los Sikhs. Los Claro, Sikhs. muchas veces aparecen en las películas y lo vemos. Esos son indios, son indios. Y hay muchos que son Y Sikhs, luego la son muy cantidad de distintos. películas que Ajá. se inventan el Claro. Rajasthan, para no meterse con ninguno de los grupos. Pero la tira, ¿eh? O sea, vinieron las lluvias, en el hombre que pudo reinar. Kafiristán. Sí, Esa- espera, que hay muchísimas. Pero realmente eso no es la India, el hombre que pudo reinar, porque lo está mandando No, en lo que es más sería bien Afganistán. Sí, Entre no, pero desde la Pakistán, India estaría entrando en lo que sería el Hindu Kush. Sí, desde la pasan época el Hindu antigua, Kush porque ahí donde están entrando y- es en esa sí, zona pero- que había llegado Alejandro Magno. En su Claro, incluso más estando ahí. arriba, podía ser Kirguistán. Sí, Sí, pero todo eso se tranquilamente. organizaba desde Sí. la base de Sí, sí, poder. eso está claro. Además, en eso los ingleses fundaron Nueva Delhi y Calcuta, De digamos. hecho, ellos para salen de la quedarse un India. poco al Cuando margen. se claro. escapan, los dos Y aventureros. acordaos cómo le llamaban, Sikander. Sí, Sikander. Bueno, ahí empieza con que los masones vienen desde Alejandro Magno. Bueno, Claro. eso es muy curioso porque en toda Asia y prácticamente hasta comienzos del siglo XX la presencia del mito de Alejandro Magno ha estado muy presente. Sí. Yo recuerdo a principios del siglo XX, fijaos, ya no en una zona en la que efectivamente sí que llegó Alejandro, sino en Singapur, en el sultanato de Johor, que está al lado de Singapur. Muy conocido. Muy conocido. Singapur es muy conocido. A principios del siglo XX todavía se le seguían llamando Iskander Khan. Iskander, efectivamente. Iskander Khan al que era el sultán. Muy interesante. Claro, es lo mismo que en Europa va a ser, pues cómo se perpetúa el nombre de César, el de Kaiser para los alemanes, Zar para los rusos, efectivamente. y en Asia es lo mismo con el nombre de Alejandro. Como se Nos hemos transmite. dejado, Sí. al hablar de Gordon y todo eso, es Pachá, Gordon Pachá, También, tal, claro. que siempre están con esto. Pues yo creo que ahí los norteamericanos sí que han tenido más películas sobre la India. Y yo creo que podemos partir de las 3 de los años 30, la famosísima Tres lanceros bengalíes, Gungadin y Gungadin. La carga de la brigada ligera, que aunque Hombre, tiene empieza. que ver con Balaclava, 2/3 de la película son los lanceros. De hecho, se inventan una matanza
la de Chucuta o no sé qué. Hubo una matanza posterior de mujeres y niños, pero 3 años después de la película, con lo cual, de la carga de Balaclava, con lo cual tienen que inventarse una anterior para que los que estuvieron allí ven al malo enfrente y entonces se lanzan en la carga de la brigada ligera. Pero las tres son de los lanceros en la India, buenísimas. Gunga Din, además con Gary Grant, que es la primera vez yo creo que aparece en una de estas películas. Bueno, no la primera, pero es muy raro verle en películas y muere. Yo creo que es la única película que recuerdo a Gary Grant muriendo. Sí. Los 3 lanceros bengalíes con los de siempre, Gary Cooper y tal, o sea que siempre Frank Compton y luego la de Errol Flynn y Oliver la de Gunga Din es fantástica. Es un mito tan grande dentro de Hollywood que incluso luego fue recogida para el comienzo del Guateque con Peter Sellers, que hace la parodia con la corneta allí, que le matan, manera de matarlo. Precisamente el cine dentro del cine. Aparte que la hace así como la otra hace Michael Curtis, que es típico de Henry Hathaway, la de 3 lanceros bengalíes, esa la hace George Stevens, que no es nada de cine de acción, de cine de aventura, suele ser más sosegado, ¿no? Y aparece en esa película, en la Gunga Din, otro mito que está presente dentro de la India, de la presencia británica, es el de los estranguladores Tugis. Sí, que aparece, que realmente hay una película fueron sobre ellos. A los estranguladores de Bombay. Sí. Y luego la gente a lo mejor los recuerda más porque aparecen en Indiana Jones, el Templo Maldito. Sí. Pero eso es una cosa que para realmente... Cali o algo así, ¿no? Sí, estaban un culto salvaje, sangriento, de asesinos, estranguladores, en torno a esa diosa hindú, pero que realmente la amenaza de esos estranguladores parece ser que habría desaparecido en torno a 1830, con lo cual, bueno, luego se juega con un poco de fantasía. Otro mito son los gurkhas, que aparece en algunas películas traducidos como los guías, sí. Que a veces se cita como... Y luego otra cosa que no hemos tocado y que me está viniendo a mí a la memoria es que, claro, para poder presentar a un público que lo mismo no ha salido más allá de Vitigudino, todo este mundo... que a lo mejor podía ser Salgari, que no salió de Italia y sin embargo se inventó. Entonces toda que Italia, vea directamente la vuelta al mundo en 80 días. No, porque pero está ambientada en la misma época que va viendo todo, ¿no? Pero me refiero al recurso a la música. Que tiene que ser siempre una música evocadora, con unas bandas sonoras que te transporten o al Oriente o a África. Hay que poner en juego. Ahora, ahí tenemos la suerte porque Emilio Salgari no salió nunca, Kipling estuvo toda su vida. Efectivamente. Entonces, Kipling sale. Sí, sale en El hombre que pudo reinar. Y es Christopher Plummer el que hace de Richard Kipling. Y el libro de la selva, el libro realmente es el libro de las tierras vírgenes, que la gente conocerá por la versión de Walt Disney, pero hay muchas versiones, es de Kipling y bueno, Kim de hecho Kim de la India con Errol Flynn, sí señor. Otra película. Pues es un hombre interesante Kipling, porque además fue el premio Nobel más joven que se ha dado nunca, creo que tenía 38 años así cuando le dieron el premio Nobel. De literatura me refiero, más joven que se ha dado. Estoy recordando una película que se llama La leyenda de un valiente, que es de Joel Brierner, que también se inventa en la zona Bodostán o algo así, que es al norte de la India, pegado a los Alpes, que tiene uno de los personajes más interesantes, que es el hombre que daba de todo. Sí. Igual que Anthony Quinn, o sea, han valido para... Sí, porque además cuando se rapó la cabeza quedó ya como muy exótico y sirve para todo. De todo. Pues hace el papel, iba a decir del inglés, que hay pocos, que se hace uno con la India, algo así como Lawrence con Arabia, ¿no? O como Gordon con Sudán. O como Brooke en Brunei, lo que sería actualmente Brunei. Porque hay 2 oficiales británicos, uno de ellos es tremendamente clásico, de los indios son todos malos y tal, y el que hace Trevor Howard, que es el personaje que era antropólogo, que se ha metido de policía por puro tal, y que intenta conocer, y que al final se queda con el hijo de Joel Brierner, que muere como un valiente, ¿no? Y se queda él como un de esto. Ese tipo de películas en las que vamos a intentar entender un poco más, ¿no? Hay 2 miniseries que hicieron los ingleses, la BBC y Granada Television, en los años 80, que una se llamaba Pabellones Lejanos y la otra más famosa, La joya de la corona. La joya de la corona, el año 84, cuando yo estuve en Inglaterra, no podías quedar con nadie de 8, creo que de 7 o 8, porque estaba todo el mundo viendo esa serie. Impresionante serie esa es justo antes de la independencia. La joya corona. Y la otra, Pabellones Lejanos, es del siglo XIX. Pero creo que son las primeras miniseries que se hacen en plan largo y tendido, intentando explicar un problema que para los ingleses es grande, que es la India, ¿no? Y donde van saliendo a base de muchos personajes todo este tipo de personajes. Y que ha quedado ahí como referente un poco, no sé si como de herida, pero que el viajar a la India para un inglés
no es cualquier cosa, Y es no una es un viaje experiencia para trivial. personajes que luego aparecen en otras muchas Por ejemplo, películas. Pasaje a la India siempre es... Bueno, la última película de realmente. Villeneuve, fíjate, uno de los mejores directores, si no el mejor inglés, su última película, Pasaje a la India, ¿no? A mí me aburrió esa película. Sí. Sí, sí. Le falta acción. Bueno, y sobre todo habiendo visto antes Lawrence de Arabia, 50, Claro. ¿no? El puente sobre el río Kwai, todas las grandes Pero películas. entonces es que si le quitas el romanticismo, o bien de la aventura, o bien de la guerra, que tiene su parte romántica también, la guerra, no cabe duda, si no te tiras al lado sucio, ¿qué te queda? Pues te queda tu experiencia íntima. Y si no eres un verdadero maestro, pues la verdad es que se te puede morir un poco la película. A mí también me pareció un poco lenta. Bueno, a mí es todo, que me ¿eh? engañaron. A mí Y me dijeron. centrada en un Tengo que decir que asunto- fue mi madre la que me dijo en su momento: dice, vamos a ir al cine a ver esta película. Es como Indiana Jones, es de aventuras. Sí, Vale, sí. vale. Claro, llegamos allí, pues hombre. Le tengo mucho cariño además a la anécdota, pero claro, la película resultó un poco decepcionante en ese sentido. Estoy pensando que lo mismo que Jules Briner también hace un montón de papeles, Tyrone Power, que Sí. ha hecho de español Jules Briner no hace un papel como de rey de Siam. Sí, Sí. que luego hay una nueva Ana y el versión. Rey. Pero él hace la versión musical, que es El Rey y yo. Efectivamente. Y luego hay una nueva versión que es la de. Que también es un poco un encuentro entre Sí, la tradición sí, de Siam y una sí, maestra Sí, además con inglesa. la Deborah Kerr, la famosa actriz inglesa. En la que- versión moderna es Jodie Foster. Sí, ¿no? Jodie Chow Foster. Yun-fat. Sí. Y ese Chow Yun-fat. Pues sí. esa es la primera película de Jules Briner, porque estaba haciendo ese papel en Broadway. De ahí le cogieron, le raparon el pelo y es cuando Jules Briner empieza a ser un actor conocido. Tyrone Power tiene una película haciendo de indio, bueno, dos, una haciendo de que se llama el Capitán King, que él hace de mestizo. Pero canta mucho Sí. Tyrone Power haciendo de y indio, otra haciendo de indio, que vinieron las lluvias, hace de indio que se va a quedar como ahí enamorando a Myrna Loy, y en la otra nada menos que ¿a quién es la que enamora en Capitán King? Pues no recuerdo. Estoy pensando una de Stewart Ranger con Ava Gardner, que ahora me venía la imagen de Ava Gardner, que Ava Gardner, como el animal más bello del mundo, ahí está guapísima, que se llama Cruce de Destinos o algo así, que también tiene que ver con el mundo de la India. Y la mismísima Deborah Kerr, también cuando hemos citado a Ana y el Rey de Siam, resulta que tiene una con Alan Ladd, justo cuando se produce la independencia, que se llama Tormenta en Oriente, que él ha llegado con un avión para traer armas y tal, y es la última salvación, el último avión, ¿no? Y Deborah Kerr es una cieguecilla. Pues todas estas películas que son infinitas, es que estoy recordando ahora, bueno, y nos hemos dejado Gandhi, claro. Hombre, Gandhi ya, claro. Gandhi al final es- del Que además proceso, ¿no? también saca parte del asunto en Sudáfrica, como Sí. corresponde a la Bueno, como él biografía de estuvo, Gandhi. sí, sí, Claro. él estuvo- Ejerciendo Sale de Nehru abogado. también. en la Sale película, Nehru, como- sale todo. Muy Gandhi- larga, a mí me pareció excesivamente Sí. larga Gandhi. Una gran actuación de Ben Kingsley y luego... Era Gandhi. Sí. Es lo que Sí, siempre sí, han sí, dicho sí. los críticos. Ben Kingsley era Sí, Gandhi. y Richard Sí, Attenborough, que es un directorazo. Qué fantástico. Al cual hemos citado el joven Winston, es el director del joven Winston. Para el que no conozca a Richard Attenborough la cara, es la cara de... El ancianito el de- ancianito de Parque de Jurásico. Parque Jurásico. El gran director Richard Attenborough. O uno de los protagonistas también de La Gran Evasión. Sí. Bastante más joven, desde Bastante luego. más joven, sí, sí, bastante Y más hay otro mundo por ahí que es Oceanía. También, y los Cooks. hace no mucho vi una peli que podíamos relacionar un poquito con esto, que me llamó la atención. No es que me entusiasmara, que es Tasmania. Porque son episodios históricos poco conocidos, pero que están ahí. O sea, el hecho de que esta gente utilizaba la geografía como una verdadera cárcel, al aire libre, ahí te abandono y lo que pase, pasó, ¿no? Con esos episodios de canibalismo y de asesinatos entre ellos, documentados perfectamente, pero que esa ya, digamos que es otra cara, ¿no? Indochina. Indochina, efectivamente. el Ahí sí que colonialismo tenemos francés. varias, incluso El Amante se desarrolla en torno a los años 20, cuando la Indochina francesa, pero la propia Indochina, la película, Sí, la Catherine Catherine Deneuve, Efectivamente. y más, hay varios, bueno, conectando con Siam también hay... Y unas 55 días 55 en Pekín, días como en la hemos Pekín. mencionado. Sí, además, fíjate, Hay un película. cuando venía para acá he pensado en 55 días en Pekín por lo siguiente. A mí, cuando vi la película, me parecía que el guión es horrible. Y Ya, además, pero- no saben qué hacer con Charlton Heston, ni saben qué hacer con Ava Gardner, ni saben Ni qué hacer- con los americanos, Ni con los americanos, que a ver son qué los pasa y protagonistas tal. de la película. Y además, como David Niven. Salvador en España sale una bandera española al principio con todas las legaciones, cuando nosotros no teníamos legación allí. Pero como Salvador aquí en Vallecas, pues hubo Es que- verdad, sí. Y la mayoría de los chinitos son de Vallecas. A mi padre, siempre cuando íbamos por nos dice, ahí están los decorados que quedan de cuando se rodó 55 Sí. días en Pekín. Pues siempre me había quedado con eso, pero luego pensándolo para el programa, digo, bueno, para los espectadores que quieran saber qué fue, explica bien lo que eran las legaciones en el sentido de que estaba media Europa allí repartiéndose y que realmente hubo un asalto a las legaciones
operaciones durante la guerra de los Boxers. Y está Scott Glenn haciendo nada menos que de el ayudante de la emperatriz, que es el Petronio de pues no me he dado cuenta Petronio de Quo Vadis, ¿no? Sí. Y sale un montón en la película. Bueno, interesante por ver qué pasa por allí y tal. Ya digo que el detalle de sacar la bandera de España al principio. La pena es que la última escena era el incendio de Pekín. Si no, habríamos tenido un parque temático ahí que ir a ver impresionante, ¿eh? Es interesantísimo. Son estas películas que rodó todo Bronston como productor, hizo en España, pues el Cid, aquí se convirtió España en un verdadero plató, porque les encantó el sitio para rodar, porque había muchos días de luz y además los extras eran baratillos, todo era más barato, y de ahí viene la escuela esta de grandes adiestradores de caballos para las películas, que luego las cogieron para Gladiator. De tal manera que 55 días en Pekín es más que el mal guión que uno ve. De hecho, Nicolas Ray, el director, no la tenía como una de sus películas. Tenía más bien la idea de que le habían mangado ahí, que habían hecho lo que habían querido Bronston, precisamente, ¿no? Pero para el colonialismo sí es. Para el colonialismo es interesante. Que no se puede entender tampoco mucho esa presencia colonial extranjera en China si no es, pues a lo mejor contemplando unas películas como puede ser la más reciente de la Guerra del Opio, ¿eh? Sí. Que es una producción china que realmente cuando se estrenó aquí en España me parece que le recortaron 2 horas. Y aquí ya tenía como 100 y tantos minutos. Es una película gigantesca, claro, la ves aquí en la versión que emitieron en las salas y no tenía sentido, porque notabas perfectamente todos los cortes que había. Y dices, claro, es que lo han cortado tanto, es que no te enteras. Claro, yo pienso que desde el punto de vista de acercarse a la historia, yo la vi como un intento muy honesto de acercarse a la historia, pero como película, sinceramente, me pareció porque además las guerras las guerras del opio son muy poco conocidas en Europa. Pero bueno, daba pie un poco a iniciar ese relato. Pero ahora que veamos, en la película del 55 días en Pekín, los malos son los chinos. En la Guerra del Opio, y aquí es donde hay que explicarlo, dice, la emperatriz china lo que hace en ese momento es decir, vamos a ver, nos están envenenando aquí al pueblo, lo que tenemos que hacer nosotros es cortar el tráfico de opio. Vamos a luchar contra la droga, dicho de otras palabras. Y aquí los ingleses, sobre todo, fueron los que dijeron, oye, los comerciantes ingleses, que nos están aquí quitando el comercio de la droga. Que venía desde la India. Claro. Que era su gran negocio. Ellos fueron los que metieron el opio. Colonialmente por esos intereses comerciales y mandan narcotraficantes internacionales. Es una defensa. Mandan a la flota inglesa a defender el tráfico de droga. Eso sí que es colonialismo de lo más bajo. Ahí está. Bajo. Por eso es importante verlo para entender luego que los chinos eran malos, los Boxers sí, los que aparecen en el 55. Bueno, malos, se defendían también su tierra, pero en general... Sí, no, pero sus actitudes. Bueno, sí, pero mataron a misioneros. De hecho, aparece una muerte de un misionero al principio de 55 días en Pekín. Pero el tema del opio es tremendo. Y además, para entontecer a la gente, muy lo metieron con... Y luego también, hablando de todo eso, Japón intentando entrar, que también aparece en 55 días en Pekín, pero ahí está todo el tema de Nankín y todo eso, que es más posterior, pero que siempre han intentado tomar Manchuria, han intentado tomar toda la zona norte. Bueno, la presencia, ya estaríamos hablando de la guerra entre Japón y China, ¿verdad? Pero que se ve en otras películas. Pero Japón fue una potencia colonial, como Estados Unidos. El Imperio del Sol, se ve, antes de que empiece ya la Segunda Guerra Mundial, sí se ve toda esa presencia colonial. Se ve, si me apuras, en el último emperador también. Incluso se ve, si me apuras un poco, en el último samurái, porque ya es una manera de decir, esto nos queremos modernizar y ponernos a tono. Sí, eso que la película y un mundo que se va a la película no es muy buena, pero el tema no, sí. A mí no me vale un pimiento la película. Pero el tema es interesante. Pero los que se están resistiendo a la modernización y tal, y los que quieren que Japón, a partir de la famosa historia del Comodoro Perry, que dice, no, aquí ustedes se abren o se la liamos. Eso es cierto. Y tienen efectivamente toda esa expansión hacia China, hacia Manchuria y hacia el Pacífico también. ¿Y Australia qué os parece, la película Australia? No me gustó. De aventura más que otra cosa, es que no a mí me gusta como resumen un poco de parecen hasta los aviones de la Segunda Guerra Mundial, como un resumen un poco, bueno, dura bastante el metraje, pero un resumen de la historia australiana, pero realmente como historia y como romanticismo, no como película romántica no funciona. Es muy superfluo. Sí, el guión no es muy... Y luego intentando darle incluso un tono todo con actores australianos, Nicole Kidman, Hugh Jackman, pero intentando desde el aborigen, ¿no? Que todo esto mezclarlo con los aborígenes no acaba de ser
no funciona. No funciona. Oye, pensando en Asia, está también nuestras Filipinas, porque Los últimos de Filipinas, eso sí que es una película de echar la lagrimilla. En Luzón, allí en 1898. Eso es una película que si la cogiera algún realizador norteamericano y los que hubieran estado allí fueran norteamericanos, te hubieran hecho un película. Pasa lo mismo de una superproducción. Bueno, hay una película muy similar que es La jungla en llamas, con Gary Cooper y David Niven. Muy similar. Pero no son los españoles, ¿no? Pero aparte que esto es una historia real, de verdad. Que por cierto le ocurrió a muchos japoneses que terminada la Segunda Guerra Mundial seguían luchando por ahí. Sí. Estos son los héroes de Valer, ¿no? Sí. Los españoles que no se creían, incluso les pasan un periódico diciendo que se han rendido y tal. Y no, es mentira. Es mentira. Tuvieron un año. Un año. Había acabado la guerra y ellos un año después seguían allí encerrados. Y tiene una canción. Más años pasan los hombres. Bueno, que eso es cierto. el Eso es verdad que siempre se comenta como anécdota la guerra psicológica, ¿no? Que ejercían sobre los españoles encerrados allí. Imagínate, había de Mula, había de Cieza, de la Andalucía profunda, de Canarias, gente, campesinos que no se habían podido librar de ninguna manera de que los alistaran, no habían podido pagar la cuota, pobre gente, en todo caso. Y la guerra psicológica de las Filipinas, bailándole, cantándole, incluso dicen algunas crónicas que bailando desnudas para provocarles y tal, dice, venga a salir, que lleváis ya 10 meses allí en dique seco y aquí estamos nosotras para daros lo que queráis. Debía ser aquí un Pues la película, terrible. mira, con los pocos medios que tiene y tal, y no grandes actores, porque no están ni Mayo ni todos estos grandes, y lo dirige Antonio Román, que es un tío que tampoco sea especialmente bueno, tiene su encanto. O sea, a mí me parece que es una película que la sigues pudiendo ver hoy, cosa que es difícil. No se puede decir de cualquiera. No se puede decir de cualquiera. En cambio, Cuba no tiene una película semejante. Las películas que se han hecho sobre Cuba... La última cena nos muestra el colonialismo español desde 1700 no sé cuántos, la ambientación, pero es que no... Hay una plantación. Mambí es muy reciente. Pero Mambí es la historia de dos jóvenes, tal, y empieza un poco Y ese momento de la revolución, sí. Además, la guerra, independencia. Sí, hasta que llegan los yanquis. Sí. Hay otra que se llama Cuba, precisamente del 2002, que es un soldado que se enamora de una... y hay otra antigua que se llama Lucía, que es la historia de tres personas que se llaman Lucía, uno durante el 98, otro en los años 30 y otro en los años 60. Y no recuerdo ninguna más que toque así claramente bien el tema. Y son todas películas de 5 o 6 como mucho, ¿no? De aprobadete. Se toca tangencialmente en la serie que hicieron sobre Ramón y Cajal. Sí, aprovechando el episodio de que él está allí como médico, pero alguna en con función San Antonio de María explicar su Claret biografía, también. no Sobre otra cosa. Claret también, que Y ahí hay materia en Cuba, para ha sido sacar. un tema que no ha tenido esa película como la otra que se mantiene. Y estoy pensando tampoco, por las demás, no hay. Pero, hablando de posesiones españolas, también aparece una en el Pacífico, no tiene nada que ver con el colonialismo, pero lo hemos mencionado ya en otro programa. Los piratas de las Islas Salvajes, aparece el colonialismo alemán, y aparecen algunas islas todavía dominadas por los españoles. Está ambientada a finales del siglo XIX. Claro. Entonces, todas las Carolinas Marianas, también, las Marquesas. Y luego mencionamos antes la de Su Majestad de los Mares del Sur, la famosa de Bar Lancaster. Ahí el colonialismo también alemán, eso ya es un poco después. Además está basado en un personaje histórico también, O'Keeffe, un capitán que se dedicó, pues hizo lo mismo. Llegó, se convirtió allí en el rey de la isla, en Yap, y empieza a traficar con la copra. Y se ve los alemanes que ya están dominando las Carolinas y él se convierte allí y lucha contra los alemanes, ahí el colonialismo y tal y cual. Se nos queda una en el tintero, muy importante. ¿Cuál? Venga, que tenemos que ir cerrando. Éxodo. Hombre, Para Éxodo. el final del colonialismo, en este caso, inglés en Palestina. Que es un problema bueno, y el problema que organizó la ONU con la llegada de la creación del Estado de Israel. Del Estado de Israel se ve por primera vez las árabo-israelíes y además que eran súper amigos, el príncipe que es amigo de Paul Newman y que empiezan a matarse entre ellos, ¿no? Es una gran película. Sí, bueno, y también sería parte del colonialismo quizá toda Rusia tomando Siberia y llegando hasta incluso algunas cosas sobre Alaska que hay, cosas menos conocidas. Y no hemos comentado las de Norteamérica, las casacas rojas en Norteamérica, no hemos mencionado películas como... Policía montada al Canadá. Bueno, fíjate, iba a decir más como El último mohicano. Dices los Estados Unidos propiamente. No, ingleses. Yo como Estados Unidos lo hemos dejado... Ingleses contra franceses. Sí, son luchas coloniales. De esos hay muchos, sí, claro.
claro, es toda la guerra de los 7 años, la guerra de los pero 7 trasplantado años, allí. que es la Primera Guerra Mundial, de hecho. La guerra de los 7 años se lucha en la India, efectivamente. en América, en Canadá, bueno, en América, en Estados Unidos, en Canadá. Y ahí tenemos el último Vicano con una banda sonora fantástica, Sí. espectacular, que yo creo que ha hecho una versión fantástica de la novela que hace innecesaria cualquier otra revisión, ¿verdad? Porque dice, Pues es difícil superarla. Nos ¿no? comprometemos a buscar más escenarios donde haya pasado Sí, porque cosas. Canadá, acabo de citar Policía Montada del Canadá, Sí. pero hay bastantes, ¿no? Nos comprometemos entonces, Sí, sí. pero tiene que ser ya para otro programa, porque ya esto se nos está nada. acabando. Nos vamos Y los con holandeses el en las compromiso, Antillas. los holandeses y en Indonesia Y en también. Indonesia, sí, y sí. luego todo el final, cuando ya extiende, empiezan a liquidar, que incluso nos podemos ir al año que vivimos peligrosamente, a todas esas historias. Es verdad, nos de- hemos dejado los holandeses y todo. nos hemos dejado Tantas y tantas nos hemos cosas. dejado tantísimas cosas que vamos a cerrar por hoy porque tenemos que ir a estudiar a ver qué hacemos el próximo día. Les esperamos aquí en el próximo programa. Muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene, si Dios quiere.